Tres curiosidades ocultas de la película Kickboxer o Contacto Sangriento 2 de 1989, como se llamó en algunos países, porque en este caso realmente lo que hicieron fue colgarse del éxito de la película de Contacto Sangriento, porque esta película no tiene nada que ver. Así que realmente que no te engañen, amigo, esto simplemente fue publicidad engañosa de algunos países de Latinoamérica. Muy bien, dicho esto, empecemos con las curiosidades. Número 3. ¿Sabías que la escena en la que Kurt tiene una carne atada a la pierna y es perseguido por un perro está inspirada realmente en un hecho real? Que esto le pasó al joven Jean-Claude Van Damme cuando entrenaba con su profesor de karate. Así que como ves, amigos, su sensei era bastante rudo, aunque eso sí, le puso un protector para resistir las mordidas por si las dudas. Y hablando de él, precisamente, ¿sabías que todas las escenas de luchas fueron coreografiadas y dirigidas por Jean-Claude Van Damme? No por nada, amigos, son bastante buenas. Número 2. ¿Sabías que Michael Kesey era realmente un asesor técnico y coreógrafo? Pero escuchó al equipo de producción decir que estaba buscando un chico alto de aspecto oriental y con experiencia en Muay Thai. Así que obviamente Kesey dijo, pues yo me presento de voluntario a ver si consigo el papel de Tong Po, que como sabemos se quedó en el papel, pero lo curioso aquí es que realmente él es originario de Marruecos. Así que la producción le tuvo que aplicar maquillaje para que pareciera más asiático. Y por esta razón siempre se veía medio raro el rostro. Y hablando de él, ¿sabías que aparece en los créditos como Top Bong? Es decir, en este caso, el nombre de su personaje, porque su nombre real es realmente Michael Kesey, quien, como sabemos, ha aparecido en otras 3 películas de Jean-Claude Van Damme, como Contacto Sangriento de 1988, León el Peleador Sin Ley de 1990 y Kickboxer La Venganza del 2016. Y esto se dio, amigo, porque Jean-Claude Van Damme y Michael Kesey realmente son amigos desde la infancia, los cuales intercambiaban técnicas de lucha, así como también intentaron probar juntos entrar a Hollywood, donde, como sabemos, obviamente triunfó Jean-Claude Van Damme, así que sí lo jaló a sus primeras películas, pero una vez que perdió el piso, obviamente se olvidó de su amigo. Ahora sí que, desafortunadamente. Y número 9, ¿sabías que el más peligroso de la película viene siendo el actor Denis Alexio, quien interpreta al hermano del personaje de Jean-Claude Van Damme? Dado que Denis Alexio realmente fue campeón mundial de kickboxing de peso semipesado, así como también de peso crucero en la vida real. Y en la película es el campeón de peso pesado de la Asociación Internacional de Karate Deportivo llamada ISKA, que es un campeonato real que ha ostentado, como dije, el actor Denis Alexio. Pero lo curioso aquí es que el cinturón que aparece en la película realmente no es el cinturón de campeonato de esa asociación. Ahora sí que le hubieran pedido prestado uno al actor Denis Alexio. ¿Y a ti qué te pareció la película de Kickboxer o Contacto Sangriento 2, si la quieres seguir llamando así? Y si quieres apoyar al canal directamente, puedes hacerte miembro o a través de los supergracias, o también dándole like, suscribiendo y recomendando este video a tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película Super 8 del 2011. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.